la verdad. Conociste al Señor, conociste el camino de salvación. Decidiste serle fiel y dejar todo por Él. Entregaste todo a Cristo y en su camino empezaste a andar. Y a tu vida llegaron problemas y el camino se hizo estrecho. Pensaste no poder el camino de Dios seguir, y el tiempo fue pasando y la fe disminuyó. Los problemas te agobiaron y te olvidaste del Señor. Porque ahora no vuelves a Cristo y nuevamente empiezas a andar en su camino glorioso y santo. Qué pena, voy a abrir mi boca porque ya no aguanto tanta necedad. Qué pena si es tan susceptible ante la terrible voz de la... Una vez más le doy la bienvenida a nuestro devocional matutino en esta hora de la mañana en el nombre de Jesús. Quiero saludarle en el nombre del Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre, Jesús. Jesús es su nombre. Mateo capítulo 1 versículo 21 nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. La razón es que Él salvará al pueblo de sus pecados. Bienvenida una vez más. Les saludo desde el norte del Tolima, en Armero, Guayabal. Una iglesia que crece, una iglesia que ama, una iglesia que atrae al perdido y aquel que se ha apartado. Hoy es día de venir a darle la gloria al Señor. Hoy es un día en el cual nos encontramos para ser fortalecidos en el Señor y en su fuerza, exaltando y glorificando su nombre. Mi saludo fraternal para todos los oyentes en las diferentes plataformas. Saludo de buenos días, de buenas noches. Saludo a esta hora en que nos escuchas. Le habla el pastor Carlos Albeiro Criollo, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. A Dios las gracias por la victoria. A Dios las gracias por todo lo que hemos podido, como familia que somos en Cristo, estar en el acompañamiento y estar listos y dispuestos para seguir a Cristo y seguir las pisadas de quien en vida fue nuestra hermana Rosalba. Terminó y fue fiel al Señor hasta la muerte. Segundo libro de Reyes, el capítulo 16, verso número 10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió el sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. El título: si cambias el altar, lo pierdes todo. Ese es el título de nuestro pensamiento. Si cambias el altar, lo pierdes todo. Para los que leemos la palabra, sabemos que altar significa encuentro. Sabemos que hay diferentes tipos de altares. Hay altares diseñados y hechos para los demonios. Hay altares diseñados para los ídolos. Hay altares para algunos que consideran santos. Pero nosotros tenemos un altar exclusivo y único para nuestro Dios, y se llama Jesús.
Acaz, su nombre significa ataparado, apresado. Dice la palabra de Dios que el rey Acaz visitó al rey pagano Tiglath-Pileser de Siria, y cuando entró al templo de sus dioses con D minúscula, allí hubo algo que le llamó la atención: el altar que el rey de Siria tenía, y lo vio. Para él fue hermoso, novedoso, y a él le gustó y le pidió los planos al rey de Siria para él mandar a hacer uno igual en Israel. Qué triste, qué tristeza. El perverso rey Acaz le envió los planos de nuevo al altar, al sacerdote Urías, para imitar el altar del enemigo, que era un idólatra, un pagano, de tal manera que el rey Acaz suplantó el verdadero altar de Dios por uno pagano. Es decir, que él introdujo el culto ilegal y pagano en Israel. Cuando uno observa todas estas historias que son ejemplo, que el rey Acaz, al cambiar el verdadero altar, trajo los dioses paganos, porque era apenas el comienzo, el abrebocas de lo que se vendría y de cómo cambiaban al Dios verdadero por un Dios falso. Estos dioses paganos de Damasco eran simplemente nada delante del nuestro. Y le dijo al rey que hiciera igual. Le dio contentillo al rey pagano de Asiria. Con ello trajo la inmoralidad, la idolatría. Eso quiere decir que de Israel se fue la santidad y obviamente el temor y la presencia de Dios. Porque si hay algo que no va con el Señor, es el pecado. El rey Acaz quitó el altar celestial para colocar un altar terrenal. Quitó la gloria de Dios para colocar un altar diabólico. De tal manera que el altar de Dios fue desplazado a un segundo plano y Urías obedeció al rey Acaz, pero desobedeció al Todopoderoso. Urías cambió todo en el templo, el altar lo cambió de lugar. Urías, siendo sacerdote, despreció la gloria de Dios para tener la honra de los hombres y colocó el altar del rey Acaz al frente, de primero, en la entrada del templo, y el altar de Dios lo colocó en un rincón, en la oscuridad, para que el pueblo no lo viera. O sea, que ya la luz de la gloria de Dios no volvió a verse en el templo. Solo se veían tinieblas, oscuridad, y el rey Acaz se convirtió en el propio sacerdote de su altar pagano, y por último terminó cerrando el templo del Dios Todopoderoso, y por esta causa vino la ira y el castigo de Dios. Urías terminó con una lepra incurable y el rey Acaz terminó atrapado y preso en la idolatría. Esto que pasó, mis hermanos y amigos, con el rey Acaz, que cambió el altar de Dios por un altar pagano, lamentablemente y tristemente es lo que acontece hoy en día. Muchos creyentes han cambiado el verdadero altar por un altar falso. Hay en la iglesia quienes tienen un nuevo altar donde lo usan solo para adorarse a sí mismo, para cambiar la gloria de Dios por el dinero, con un falso evangelio de prosperidad. Un altar, dijo nuestro maestro, quien en vida nos enseñaba y nos decía, un evangelio de panes y de peces. Un altar donde aparentemente danzan y donde dicen que la santidad va es por dentro,
y que no hay necesidad de andar en santidad, que el temor a Dios ahora tiene un altar con hombres mundanos y mentirosos, falsos e hipócritas, que son lobos rapaces, que se llaman profetas, algunos se llaman apóstoles y pastoras, y solo les hablan de prosperidad terrenal, pero nunca les enseñan que hay que vivir en santidad y que sin ella nadie verá al Señor y en paz con sus hermanos y vecinos. Nunca les enseñan el temor a Dios y abandonar el pecado. Quieren entrar a la patria celestial, pero quieren hacerlo de cualquier manera. Hay muchos líderes que han cambiado el altar de la gloria de Dios por el vil dinero y le dan contentillo a muchos y así andan en pecado. Creen que como tienen el nombre de Jesús invocado en su vida, al último instante ellos se van a arrepentir, pero quiero decirte una cosa, tú no sabes ni cómo ni a qué horas la muerte te va a sorprender. Por esa razón debemos estar preparados todos los días. Tienen el altar de Dios en un rincón, abandonado, en un cuarto que le llamamos popularmente el de San Alejo. Ya no viven en santidad y cambiaron la gloria de Dios. Antes iban a la iglesia y en cualquier lugar donde estábamos reunidos y armábamos el altar de la gloria de Dios, se tiraban de rodillas, lloraban, clamaban, suplicaban de Dios misericordia. Pero ahora han cambiado de altar, tienen su propio altar, ya no necesitan ir a ningún lado, ya no necesitan ni congregarse, dicen que así están bien, que en sus casas están bien, que allí pueden adorar a Dios y que el altar ellos mismos lo construyeron y pueden orar, ayunar y hacer vigilias. Pero hoy Jesús está buscando hombres y mujeres que regresen a las antiguas sendas, a su altar, porque altar significa encuentro, para poder llenarlos con su Espíritu Santo. No cambie, mi hermano, mi hermana, amigo, no cambies el altar de Dios, porque vas a perder tu alma. Vuélvete al Señor. Un excelente día, 6:30 de la tarde le esperamos para encontrarse con su Señor en el altar. Qué pena, voy a abrir mi boca porque ya no aguanto tanta necedad. Qué pena si es tan susceptible ante la terrible voz de la verdad. Disculpa, pero ya no callo por tanta injusticia y tanta crueldad. Qué pena tener que decirlo, pero si yo callo, otros hablarán. El mundo se cae a pedazos y me asusta ver la insensibilidad. El mal ya se ha multiplicado y no queda duda de esta gran verdad. Cristo viene, lo creo, lo espero. Mi corazón desea, mi alma lo anhela, es que Él viene. Lo siento, lo veo. Me aferro a la promesa de que Él viene. No hay manera de volver atrás. El fin de todo ha comenzado y mi corazón palpita un poco más. Este diminuto